Vamos a conocer un poco acerca de la historia, quiénes colaboraron o quién fue el que más colaboró en la redacción de este catecismo y cuál es la estructura en general que tiene este catecismo. Bueno, nosotros sabemos que a partir del Concilio de Trento, que se realiza entre los años 1545 a 1563, el Concilio de Trento, pues empieza a surgir propiamente el primer catecismo, que se llama el Catecismo Romano. Y después de este catecismo empezaron a surgir otros catecismos de algunos santos, como el de San Belarmino, ¿no? Por ejemplo. Es decir, como que el primer catecismo fue el catecismo así a partir del Concilio de Trento, es que se empiezan a volar los catecismos. Esto es algo obvio. Nosotros sabemos que el Trento es una respuesta a la Reforma Protestante. Entonces, como Lutero, junto con este movimiento protestante, estaba poniendo digamos que en duda muchas bases de la doctrina de la Iglesia, era necesario establecer cuál era la doctrina de la Iglesia. Y a partir de esto se crea entonces un primer catecismo que es conocido como el Catecismo Romano. Años más tarde, después del Concilio Vaticano II, se ve la necesidad, a la luz de este concilio, que sabemos que se realizó de 1963 a 1965, se ve la necesidad de hacer un nuevo catecismo de la Iglesia que pudiera recoger pues, las nuevas declaraciones, los nuevos conocimientos que se habían adquirido del concilio de Trento. Fíjense, el Concilio de Trento es de 1563, ¿no? 63 termina. Vaticano II es de 1965, ahí termina. Estamos hablando de casi 400 años, ¿no? Cerca de 400 años, de 1500 a 1900, que se vuelve a hacer o elaborar un catecismo propiamente oficial de la Iglesia. Para esto, Santidad Juan Pablo II, que era el Papa en aquel momento, le encarga, cerca de los años 80, al cardenal Joseph Ratzinger, que era entonces el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, elaborar un nuevo catecismo. Y entonces Joseph Ratzinger, junto con otro grupo de teólogos y obispos, elabora el nuevo catecismo, que es el que actualmente tenemos, que es promulgado por Santidad del Papa Juan Pablo II en el año de 1992, y es el que actualmente tenemos. Años más tarde sale lo que es el compendio, que creo que todos conocemos, ¿no? El pequeño compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues bueno, creo que aquí tenemos a un grande, ¿no? Porque Joseph Ratzinger, que en el 2005 se convierte en nuestro Papa Benedicto XVI, que ahora es el primer, o el Papa Emérito, ¿no? Que ahora esta nueva novedad de ser Papa Emérito en la historia de la Iglesia, pues es quien establece o el que hace este catecismo. Y por eso es que cuando uno lee al Papa Benedicto tiene la certeza de que está dentro de un gran magisterio, un magisterio sólido. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando era el cardenal que se encarga de hacer este catecismo que actualmente tenemos. Bueno, ¿cuál es el fundamento bíblico para hacer un catecismo? Ustedes recordarán Jesús en la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan. Dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna va a consistir en el conocimiento pleno de Dios. De hecho, nosotros sabemos que cuando lleguemos al cielo, que gozamos de la visión beatífica, vamos a poder ver a Dios tal cual es, ¿no? Incluso San Pablo dice, no, porque lo veremos tal cual es. Entonces, es decir, un conocimiento pleno. La vida eterna consiste en que conozcamos al Dios verdadero. Y esta vida eterna, pues se empieza a cultivar ya desde esta vida terrena, se empieza a preparar todo para la vida eterna. Y también la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos de 3 al 4, dice Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios quiere que todos los hombres puedan conocerlo, que conozcan al Dios verdadero. Entonces, ¿para qué quiere que lo conozcan? Para que alcancen la vida eterna. Es decir, la Iglesia, que es lo que vamos a ver ahora, sabe que su misión es precisamente dar a conocer a este Dios verdadero, para que el mundo tenga vida, para que el hombre conozca a Dios
La vida del hombre consiste pues en conocer y amar a Dios. Nosotros sabemos que Dios se ha revelado al hombre, que tenemos, ¿no? Este Dios se ha revelado al hombre y se ha revelado para que el hombre participe de la vida bienaventurada. Dios incluso ha entrado en nuestra historia. Nosotros sabemos que gracias a Jesús somos hijos en el Hijo y gracias a Jesús podemos participar de la vida bienaventurada, es decir, de la vida del cielo. Entonces, Dios, al revelarse al hombre y al hacernos esta llamada, lo llama y nos ayuda a que lo encontremos. Es muy curioso porque muchos hombres dicen que la religión, como decía Augusto Comte, ya es cosa del pasado, como un estadio primitivo, ¿no?, de la historia. Pero en todos los hombres existe siempre como este deseo natural de buscar un ser superior. En una ocasión, un muchacho decía que a ver cómo era el planteamiento que él hacía. Sí, bueno, él compartía que Dios es una creación colectiva, es decir, para que exista un orden en la sociedad, se tuvo que crear la idea de Dios, de tal manera que Dios no es algo que nosotros sentamos, sino que para que pudiera existir un cierto orden en la sociedad, vamos a crear a Dios. Yo le dije, ¿no será que es al revés? Es decir, ¿por qué será que los hombres tienen necesidad de recurrir a un ser superior? Mientras él dice que estos hombres tienen la necesidad para mantener un orden, quiere decir que entonces existe un deseo de poder establecer o creer en un ser superior. Mi pregunta, yo se la volteé ahora al muchacho: ¿quién instaló en estos hombres este deseo de buscar un ser superior? ¿Sí? Es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo para crear un Dios, entonces tiene que existir algo que me mueva a crear este ser superior. ¿Quién incluyó en mí este deseo, este anhelo? Y nosotros sabemos que todas las culturas anteriores y de todo el mundo han tenido su parte religiosa, ¿sí? Su parte religiosa. Entonces, es decir, incluso San Pablo lo decía, ¿no? Como cuando se levantó, ¿se acuerdan?, en el Areópago, que se puso a predicarle a los romanos, a los griegos, perdón, que les decía, pues que Dios siempre se ha revelado a los hombres y que de alguna manera los hombres lo han buscado entre sombras, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha existido la parte de la divinidad en toda la historia de las diversas religiones, diversas culturas. Y quiere decir, que es lo que afirma el catecismo, que Dios llama al hombre a participar de la vida bienaventurada, pero además Dios ayuda a que el hombre pueda encontrarlo. ¿Sí? No es así como que, hey, te busco y me escondo, sino que es como que te estoy buscando, te estoy llamando y me pongo un poco aquí para que me veas y el hombre capte, aquí está Dios. Los llama a participar de su familia, es decir, que en Jesucristo pues nos llama a que seamos sus hijos en el Hijo. ¿Cuál es la dinámica que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual fundamenta la misión de catequizar o de llevar la palabra de Dios? Nosotros sabemos, dice el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16 y Gálatas 4:4, que Dios envió a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo tuviera vida. Dios envía a su Hijo. Luego, el Hijo ha enviado a sus apóstoles. Nosotros tenemos Mateo 28, 19, 20, cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos cómo este envío se hace efectivo principalmente por la vivencia de la caridad y la opción en Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que los discípulos de Jesucristo comparten el mismo envío o la misma misión que tiene el Hijo. El Hijo ha sido enviado por el Padre y los discípulos han sido enviados por el Hijo. Como el Padre le envió, así también los envío yo. La misión del discípulo entonces es una prolongación de la misión que tiene el Hijo. Lo reciben los discípulos para prolongar esta obra salvadora, este mensaje de la salvación. La Iglesia entonces, consciente de esta misión, se encarga de transmitir la fe a través de lo que conocemos como
catequesis. ¿Qué es la catequesis? Un conjunto de esfuerzos para ser discípulos. Se define así propiamente como la educación en la fe, una enseñanza orgánica y sistemática de la doctrina cristiana. La catequesis forma parte de toda una estructura articulada para formar verdaderos cristianos. Sabemos que la catequesis en su primer origen venía después del querigma, del primer anuncio, ¿no? Primero se anunciaba el querigma para convertir a los paganos. Y una vez que ya estaba la conversión, comenzaba el proceso catequético para ayudarlos a prepararse a los sacramentos de la iniciación cristiana. A ver, ¿quién será? Alguien que me diga cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana. De iniciación. Sacramentos de la iniciación. El bautismo, la primera comunión y la confirmación. Y la confirmación. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Esto es lo que busca la catequesis. ¿Sí? Y ustedes saben que en los orígenes, al ser adultos, los sacramentos de iniciación cristiana se daban en una sola celebración. Se les bautizaba, se les confirmaba y comulgaban. Por eso la catequesis era esta finalidad orgánica y sistemática. ¿Por qué? Porque tiene que verse como un todo la parte de la catequesis, y sistemática porque tiene que tener una estructura, que es lo que precisamente tiene el catecismo, como ahora veremos. ¿Sí? La catequesis está unida a toda la vida de la iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la iglesia, sino también y más aún su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. Y aquí viene algo muy importante para los catequistas. Pensemos un momento. Nuestra misión, tu misión, no es solo aumentar el número de cristianos. Yo decía la semana pasada en la homilía, cuando prediqué el Evangelio de San Juan, recuerdan que Jesús, después de que predicó sobre la Eucaristía y que muchos quisieron irse, Jesús no les dijo, no se vayan, miren. Jesús se mantuvo firme, porque la iglesia es consciente de que el número no importa, sino la calidad y la vivencia de la verdad, ¿no? Entonces, nosotros como catequistas, no buscamos solo catequizar para tener un gran número de católicos, sino buenos católicos, católicos convencidos de su fe, que tengan los cimientos básicos. Si nosotros desde ahora a los niños les formamos en bases sólidamente cristianas, cuando vengan los momentos de dificultad no van a lograr fallar, ¿no? Es decir, no fácilmente se van a cambiar de religión. ¿Cuántos de los que a lo mejor, esos que son catequistas ya veteranos, ¿no? Seguramente algunos de sus alumnos, así como hay alumnos que ya son padres, seguramente hay alumnos que ya son pastores, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en decir, tengo que tener una formación sólida, porque mi misión va a tomar el crecimiento interior de la iglesia, que tenga cristianos bien, cristianos de calidad. Si vemos nuestra parroquia Santana, la mayoría de los fieles son gente adulta. Gente adulta. ¿Qué pasará, por ejemplo, entre 20 años? Si ahora hay jóvenes, son pocos, en 20 años, ¿cómo será la parroquia? ¿Será que se llena el domingo? Y nosotros como catequistas estamos colaborando, somos esos brazos de la iglesia para poder formar las nuevas generaciones. Y estamos colaborando con el designio de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo empezamos? La vida eterna consiste en ¿qué? En que conozcan al Dios verdadero. Estoy abriendo ese acceso de la vida eterna de manera catequética. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, queja, trauma, sugerencia, mal de amores, dolores de cabeza, dolores como de parto? Yo tengo comentario, ¿no? De que, por ejemplo, dar una exposición orgánica y sistemática de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica sobre la fe y la moral. Esenciales y fundamentales, no están todos. Está lo que es esencial y fundamental, y desde dos aspectos, desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la moral, es decir, la vivencia de esta misma fe que nosotros tenemos. Está dirigido a los obispos, sacerdotes, catequistas y todos los fieles para que conozcamos nuestra fe y nuestra moral. Y el fundamento de este catecismo
Primeramente, la Sagrada Escritura. Como sabemos, es lo fundamental para todo cristiano, la palabra de Dios. Luego están los padres de la iglesia. Y aquí voy a adelantar un poquito. De repente unos dicen, solo la Escritura, solo la palabra. Nosotros sabemos que antes de que exista la Escritura, fue la tradición oral. De hecho, nosotros sabemos que el primer libro de la Biblia se escribe en el año San Pablo, la primera carta de San Pablo la primera carta, el primer escrito del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que nosotros sabemos, pero del Nuevo Testamento, me parece, si no me recuerdo, que es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, ¿sí? Y más o menos en el año 46 que se escribe esta primera carta. Antes de que existan los evangelios, se escribieron las cartas paulinas, ¿sí? Entonces, este lapso en lo que se redacta, por ejemplo, si somos estrictos, ¿no?, el Evangelio de San Marcos, que es el año 60-68, antes de que se redacte el Evangelio de San Marcos, existen al menos más de 20 años de tradición oral antes de que se pongan por escrito. Y San Juan dice que hay muchas otras cosas que no se escribieron. Entonces, los padres de la iglesia son aquellos hombres que fueron formados directamente por los apóstoles o tuvieron un contacto muy cercano. Por ejemplo, vamos a suponer que Menchi, que es mi catequista, yo soy el alumno ahora, Menchi es mi catequista, pero su catequista de ella fue San Bartolomé Apóstol. Entonces estoy recibiendo, digamos que de primera mano más o menos la formación, y estos padres de la iglesia tuvieron este contacto más próximo con los apóstoles. Por eso es que ellos logran ahondar un poco más de escribir y tener datos. La liturgia, porque la iglesia desde sus primeros siglos ha hecho expresión en sus oraciones del dato de la fe, ¿sí? Y también del magisterio de la iglesia, que son los documentos que la iglesia ha ido sacando. De todas maneras, hay cosas que iremos tocando cuando se toquen más temas más adelante del catecismo de la iglesia. Solo para que sepamos que la base está sobre la Sagrada Escritura, los padres de la iglesia, la liturgia y el magisterio de la iglesia. ¿Cuál es la estructura? Propiamente tiene así como que 4 partes el catecismo. El primero es la profesión de fe. Después se salta a los sacramentos de la fe cristiana. Luego a la vida según la fe. Y finalmente la oración en la vida de la fe. Son los 4 grandes bloques en los que está dividido el catecismo. Primero, la profesión de fe. Segundo, los sacramentos de la fe. Tercero, la oración en la vida de la fe. Y cuarto, la vida según la fe. Veamos la primera parte. Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha hecho, decíamos que dice, me parece que sí, no Pablo, no me recuerdo ahorita, pero que dice, sí, San Pablo a los Gálatas, ¿no? Que Dios habló a nuestros padres de diversas maneras, y llegado a la plenitud de los tiempos nos habló mediante su propio Hijo. Es decir, Dios se ha ido revelando desde la creación del mundo a través de diferentes signos. Propiamente va revelándose al pueblo de Israel, nos va preparando, y la revelación plena es en Jesucristo, que es Dios encarnado. Dios se revela al hombre y el hombre le responde a través de la fe. Si el hombre acepta esta revelación, dice, creo en ti, y entonces este dato se llama la fe. Este proceso se hace explícito en el credo, este dato de fe. De hecho, nosotros en el credo decimos que creemos aquellas cosas que Dios nos ha revelado, que es uno, que es Padre, que es Creador, ¿no?, que tiene un hijo, un único hijo, que nació de él, ¿no? O sea, la María Virgen, que nació del Padre, ¿no?, antes de los siglos, que en su humanidad nace de María Virgen,
que padece, que muere. Pero todos estos datos que nosotros hacemos en el credo es gracias a la revelación que Dios nos ha hecho y hacemos un acto de fe. Entonces la primera parte del catecismo lo que va a hacer es exponer este credo. Cuando decimos creo en Dios Padre, ¿qué se refiere cuando decimos todopoderoso? Cuando decimos creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, va a ir haciendo explícito, va a ir explicando todo el credo de una manera paulatina para que podamos creer. Les ofrezco un dato. Fíjense que nosotros cuando decimos creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, las cuatro normas esenciales, no es tanto que yo le crea a la iglesia. Si vemos la traducción original, ahí se logra ver mucho, se ve la diferencia. Creo en Dios Padre, es como decir le creo a Dios, le creo a Jesucristo, le creo al Espíritu Santo. Y cuando dice creo en la iglesia, se refiere a la pertenencia en la comunidad cristiana. Fíjese cómo cambia la perspectiva. Que yo diga creo en la iglesia, no es al mismo nivel que le creo a Dios, sino creo en la iglesia. ¿Me explico? Creo dentro de la comunidad de los cristianos. ¿Ya? Es lo que vamos a ver cuando estudiamos el catecismo, cómo va cambiando nuestra perspectiva. Otro dato, por ejemplo, cuando decimos en el credo de los apóstoles que Jesucristo descendió a los infiernos, alguna gente dice como, ¿qué onda? ¿Cómo que a los infiernos? ¿Y qué es eso de los infiernos, no? Luego cuando de repente dice que Jesucristo murió, y sí murió, no murió, algunos datos que el catecismo nos ofrece para poder profundizar en nuestra fe. Es la primera parte entonces de explicación del credo. La segunda parte del catecismo, decíamos, ya tenemos entonces la vida de la fe. Vamos a ver cómo esta salvación que nos ha llegado gracias a la revelación y en mi respuesta de la fe, esta salvación nos llega mediante la liturgia y mediante los sacramentos. La liturgia, esos actos como es la misa, ¿no? Algunos actos, la liturgia de las horas, las exequias, que son actos litúrgicos. Y los sacramentos, vamos a ver un poco acerca del bautismo, la confirmación, la Eucaristía y todos los sacramentos que conocemos, porque mediante estos aspectos nos llega la salvación de Dios. La tercera parte es esta. Nosotros sabemos, decíamos al principio, que el fin del hombre es la vida de la bienaventuranza, la vida del cielo, la vida de la gloria. Entonces, para que el hombre alcance esta vida de la bienaventuranza, además de que la salvación nos llega por la liturgia y los sacramentos, es necesario que el hombre obre recta y libremente con ayuda de la ley de la gracia y mediante el cumplimiento de los mandamientos, de tal manera que la tercera parte del catecismo va en torno a esto, a hablar un poco sobre lo que es la ley y la gracia y a analizar los mandamientos de la ley de Dios. Esto es muy bueno, que conozcamos los mandamientos en qué se basan, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos santificar las fiestas, ¿a qué se refiere? Cuando digo no tomar el nombre de Dios en vano, ¿de qué manera se aplica este mandamiento? Entonces, esta vida de la bienaventuranza se alcanza mediante el obrar recto y libre y mediante los mandamientos. Y finalmente, la última parte, la cuarta y última parte, habla sobre la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Concretamente hace una síntesis de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y con eso termina el catecismo. Son las 4 grandes partes. Primero, Dios se revela y el hombre le responde con la fe. Le dice, ¿sabes qué? Te creo. Dios, cuando el hombre se abre a la fe, por la fe se abre a Dios, Dios le envía la salvación mediante los sacramentos. ¿Ya? Pero también esta salvación, además de los sacramentos, ocupa una vida según la fe, mediante la vivencia de los mandamientos, mediante la vivencia de la gracia. Y entonces, cuando el hombre vive la vida sacramental, vive la vida de los mandamientos, su oración también es como el sostén de esta vida que lo mantiene conectado a Dios.
Entonces vemos cómo tiene esa estructura: confesión de fe, sacramentos de la fe, la vida según la fe y por último la oración, la vida de la fe. Esta es, a grandes rasgos, la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgada en 1992 por el Papa Juan Pablo II y con la ayuda de el cardenal Joseph Ratzinger. Bueno, a lo mejor llegan a dar el catecismo azul, ¿se puede traer o se tiene que...? En realidad es el mismo catecismo, nada más que ha variado un poco las presentaciones de la portada, pero el contenido es el mismo, nada más varía un poco la edición. La nueva, algunas ediciones han ido variando, pero es el mismo. Dale, compañero, aplauso para el compañero. Pues hoy más bien es para la presentación del catecismo, entonces ya la próxima semana entraremos con el tema número 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. El chiquitito que decías, el del compendio, ese es el extractado. Sí, hay un compendio que se sacó a partir de preguntas y respuestas. Y luego más adelante el mismo Papa Benedicto XVI, en torno a la JMJ en España, en Madrid, fue que sacó el Tucat, que era adaptado para los jóvenes, pero igual en base a preguntas y respuestas. Y a partir de eso han salido otros clubs, no me acuerdo cómo se llama, de doctrina social también ha salido uno, y algo sobre la confesión y eso. Pero el primero que se sacó del Tucat es como el catecismo para los jóvenes, pero es en base a... Sí, de hecho, gracias por la pregunta, porque me acabo de acordar de un punto que iba a decirles. El catecismo como tal, lo que busca es dar lineamientos para la elaboración de otros catecismos. ¿Sí? Por ejemplo, que México diga, vamos a hacer un catecismo nacional. Se puede hacer, pero tiene que tener como base el catecismo de la Iglesia Católica y naturalmente que la aprobación del Niki Loctan para ver de que todo vaya conforme al catecismo original, ¿no? El esencial.